Estimados estudiantes, cordial saludo. Bienvenidos a nuestra clase de hoy. En esta clase de hoy vamos a trabajar esa continuidad que hemos venido dando a todo el direccionamiento estratégico, a todas las condiciones estratégicas que nosotros debemos desarrollar para poder definir cuál es la trazabilidad que nos va a permitir a nosotros alcanzar los objetivos de la organización. Quiero hacer un resumen general de todo lo que hemos visto para poder contextualizar y a ustedes les quede mucho más fácil la comprensión respecto a la temática que vamos a trabajar y que será la base para desarrollar el siguiente ejercicio que pondremos en práctica para validar esta condición de aprendizaje que estamos trabajando en este primer segmento de la asignatura direccionamiento, marketing estratégico. Bueno, ya nosotros hemos hecho todo el análisis fundamental. Arrancamos haciendo el análisis interno de la compañía. Les recuerdo, trabajamos haciendo un análisis interno a través de una herramienta muy importante que se llama la cadena de valor de Porter. Esa herramienta que nos permite a nosotros identificar aquellos factores estratégicamente relevantes que constituyen nuestras ventajas competitivas. Veíamos cómo haciendo ese análisis interno nos permite a nosotros identificar cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades. Sobre la base de las fortalezas, precisamente, es que nosotros construimos nuestra ventaja competitiva, construimos nuestra propuesta de valor y con la identificación de las debilidades nos marca una pauta de aquellos factores que debemos corregir para poder ser competitivos. Recordemos que cuando hacíamos el cruce de las variables, si nosotros pretendemos aprovechar las oportunidades que nos brinda el mercado, tenemos que hacerlo sobre la base de nuestras fortalezas. Una vez que hemos realizado el análisis interno, procedemos entonces a realizar el análisis del microentorno. Hacer el análisis del microentorno nos permite a nosotros identificar la atractividad del mercado. Para este análisis utilizamos esa nueva herramienta que también pudimos desarrollar y pudimos glosar en cada una de sus variables, diseñada igual por Michael Porter, que se llama las 5 fuerzas de Porter. Las 5 fuerzas de Porter nos permite a nosotros identificar esa atractividad del mercado, junto con la siguiente herramienta que es el análisis PEST, que nos permite a nosotros evaluar el macroentorno, es decir, aquel entorno, digamos, algo lejano, pero que influye en la consecución de los objetivos de nuestra organización y que está constituido por los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos. Al unir el microentorno y el macroentorno a través de la matriz POAN nos permite a nosotros identificar las oportunidades y las amenazas. Recordemos entonces que una vez que ya nosotros hemos definido esos 4 factores que constituyen la herramienta fundamental que tiene hoy un gerente para tomar decisiones, como es el análisis DOFA, tenemos ya esas variables que son las fortalezas y las debilidades derivadas del análisis interno y las oportunidades y las amenazas derivadas del análisis externo. Con esta información procedemos entonces a complementar el uso de esta matriz y es hacer el DOFA cruzado, logrando cómo utilizando nuestras fortalezas aprovechamos las oportunidades del mercado. Cómo utilizando las fortalezas neutralizamos el ataque de las amenazas. Cómo corrigiendo las debilidades podríamos aprovechar las oportunidades y cómo corrigiendo las debilidades evitaríamos el impacto negativo que nos generen esas amenazas. Una vez que ya nosotros tenemos este escenario dibujado, este escenario mapeado, trabajamos entonces o pasamos a trabajar las herramientas que nos permiten a nosotros tener argumentos para consolidar esas estrategias. ¿Qué vamos a hacer para alcanzar los objetivos? Y estuvimos revisando una herramienta muy importante que se llama el ciclo de vida del producto y la matriz BCG. Igual, al sobreponer la matriz BCG sobre
la matriz del ciclo de vida del producto, nos daba una información interesante que nos permite a nosotros, primero que todo, definir la inversión que vamos a hacer, ya sea en un producto al cual pretendemos desarrollar dentro de nuestro proyecto de planificación estratégica, o ya sea una categoría de producto o una línea de productos. ¿Ok? Hasta ahí habíamos llegado. Hoy vamos a trabajar la unidad estratégica de negocios, la matriz WEN. En muchas organizaciones, en lugar de tener los productos o su portafolio de productos por líneas o por categorías, lo tienen por unidades estratégicas de negocio. Podríamos graficarlo para mejorar el entendimiento como pequeñas empresas dentro de una empresa grande que las protege a través de algo que nosotros denominamos el efecto sombrilla. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de pertenecer cada uno de esos subgrupos a una empresa, normalmente tienen proyecciones totalmente diferentes, los segmentos que se trabajan son totalmente diferentes, los enfoques comerciales son totalmente diferentes, los productos que manejan son totalmente diferentes y reitero, a pesar de que hacen parte de la misma empresa. Este es lo que nosotros denominamos las unidades estratégicas de negocios. Para hacer el análisis de las unidades estratégicas de negocios, vamos a utilizar el mismo libro de Excel donde están las matrices que hemos venido desarrollando desde el inicio de nuestra actividad. Y en ella vamos a encontrar dos factores que son muy similares a los que revisamos cuando hicimos el análisis de la matriz BCG. Veamos entonces estas herramientas que nos permiten a nosotros poder desarrollar este trabajo. Aquí les voy a mostrar, para que igualmente ustedes lo vayan revisando, lo vayan evaluando, cuál es la herramienta y cuáles son las variables sobre las cuales vamos a desarrollar el trabajo. En esta herramienta contamos con dos elementos o con dos dimensiones. Vamos a encontrar en el plano cartesiano que en el eje de las Y encontramos una dimensión que se denomina la fuerza del negocio o el fortalecimiento comercial. Y en el eje de X, el atractivo del mercado. ¿Para qué nos permiten o para qué nos sirve la utilización de estas dos dimensiones? Primero, hablábamos del eje de las Y, el fortalecimiento comercial. El fortalecimiento comercial nos permite a nosotros evaluar la condición interna de la compañía frente a las opciones que tenemos de potencializar la capacidad del producto o de la unidad de negocio. Miren que cuando nosotros hacemos ese análisis holístico del escenario sobre el cual estamos trabajando, nos permite a nosotros identificar si realmente vale la pena hacer una inversión en esa unidad estratégica de negocio o si por el contrario es preferible mantenerla donde estamos y trabajar sobre alguna de las otras unidades de negocios que tenemos dentro de la organización. Vamos a revisar algunas de las variables que están allí dentro de los factores denominados fortalecimiento comercial. Por ejemplo, la participación del mercado. Recordemos que uno de los objetivos que tienen las organizaciones y que les permiten visualizar el futuro o la sostenibilidad del negocio a largo plazo es precisamente la participación del mercado. Esa participación, como ya se los he mencionado, nosotros el mercado lo graficamos a través de un círculo que denominamos la torta del mercado. Allí estamos todos los participantes de ese mercado, estamos nosotros y están todos nuestros competidores. La condición que nos hace diferente es precisamente establecer la mayor participación que tengamos en ese mercado. La mayor participación que tengamos en ese mercado, porque es la que nos va a permitir desarrollar el negocio que estamos haciendo. Entonces, por esa razón, es muy importante que nosotros revisemos cada una de esas variables. Si nosotros tenemos mayor participación en el mercado que nuestros competidores, quiere decir que podemos ser los líderes en el mercado. Es decir, tenemos una mayor cobertura, un mayor nivel de ventas, un mayor nivel de aceptación por parte de nuestros consumidores.
Otro aspecto fundamental, por ejemplo, la tasa de crecimiento, es decir, qué porcentaje de crecimiento tiene esa unidad de negocio comparada con las otras unidades de negocio que maneja la organización. Por ejemplo, la efectividad en las ventas. Cuando nosotros hablamos de la efectividad en las ventas, estamos hablando cuál es el porcentaje de cumplimiento en cada uno de los periodos que evaluamos respecto a las otras unidades de negocios. Miren que todas estas condiciones, igualmente podemos observar la otra, la competitividad en precios. ¿Qué tan competitivos son los precios de esa unidad de negocio comparado con las otras unidades de negocio que nosotros tenemos? Entonces vean que el análisis básicamente está direccionado hacia nuestra condición interna más que la externa. Voy a ser reiterativo en esto que les he mencionado en otras oportunidades. Esos elementos o esas variables que estoy colocando allí son solamente para la didáctica de la clase. Son ejemplos para poder graficar esta explicación que les estoy dando. No necesariamente esas variables aplican para todos los negocios o aplican para todas las organizaciones. Solamente es a modelo de ejemplo. Les podría servir, pero no necesariamente les tiene que servir. Cuando nosotros veamos un caso particular que esté planteado o ustedes tengan la necesidad de evaluar una condición de una organización muy puntual, no necesariamente les van a servir todas estas variables. Es probable que algunas les sirvan y otras no. Hago énfasis en esto porque en los talleres que hemos realizado me he dado cuenta que les coloco esas variables de ejemplo y son las que ustedes utilizan para los casos y no es digamos, la condición que se tiene que aplicar para todas las organizaciones. Ok, en la otra dimensión vamos a encontrar el atractivo del mercado y lo manejamos en el eje de las X. El atractivo del mercado nos representa a nosotros aquellas condiciones que podrían, tal como su nombre lo indica, mostrarnos que el mercado en el cual estamos participando tiene un atractivo especial para nosotros. Por ejemplo, le estoy colocando allí el tamaño del segmento del mercado. Si el segmento en el cual nosotros estamos participando con una unidad estratégica de negocios es superior a la de las otras unidades, esto digamos que representa un plus bien interesante porque si es mayor en tamaño el segmento del mercado, quiere decir que tiene un mayor número de consumidores o un mayor volumen de venta potencial. Por lo tanto, representa un atractivo especial para esa unidad estratégica de negocios. Otra de las variables, el crecimiento del segmento del mercado. Si el segmento en el cual nosotros estamos participando tiende a crecer, es un atractivo muy importante porque nos está dando señales que nosotros podríamos crecer junto con el mercado. No sucede lo mismo con otra línea de productos o con otra categoría de productos o con otra unidad de negocio si el mercado está contraído, si el segmento está contraído, porque lo que tiende es primero a disminuir las ventas, a disminuir la productividad y muy seguramente a llevar esos productos a una etapa de declinación dentro de su ciclo de vida. Otros factores, por ejemplo, la fortaleza de la demanda. Si observamos que en ese segmento o en ese mercado donde estamos participando, la demanda está creciendo mucho, quiere decir esto que puede representar un atractivo totalmente diferente a el segmento o el mercado donde se estén desarrollando los otros productos. Por ejemplo, el ciclo de vida de la categoría en ese mercado o la estructura competitiva. Si nosotros estamos participando en un segmento donde no tenemos muchos competidores, donde casi somos exclusivos o escasamente tenemos 2 o 3 competidores, es un atractivo muy importante para nuestro negocio. Yo les he mencionado en otras oportunidades que para nosotros como empresarios es mucho más importante tener una presencia sólida
en un segmento que una presencia superficial en todo el mercado. Partiendo que una presencia sólida en un segmento, ya no hablamos de la relación cliente-proveedor, hablamos de la relación de aliados estratégicos. Somos tan cercanos a nuestros clientes que somos sus socios estratégicos y ellos lo son para nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que unir fuerzas para crecer dentro de ese segmento. Mientras que cuando estamos con una presencia superficial en todo el mercado, además de lo atomizado que puede estar el mercado, también es cierto que tenemos que competir con un número mayor de competidores nuestros, lo cual nos dificulta mucho más la condición. De hecho, la recomendación que nosotros hacemos, sobre todo para nuevos empresarios, inclusive para proyectos de emprendimiento, es comenzar precisamente por segmentos específicos o incluso por nichos de mercado, que como se los he mencionado, representan una microsegmentación, unos segmentos mucho más reducidos, pero con necesidades específicas. Esta es la condición a grandes rasgos de las dos dimensiones que nos van a permitir a nosotros definir las acciones que debemos emprender con las unidades estratégicas de negocios para desarrollar las actividades que nos permitan además alcanzar los objetivos. Entonces, una vez que ya nosotros tenemos identificadas cuáles son las variables internas o atractivo del mercado y aquellas variables que impactan nuestra fuerza comercial, pasamos entonces a tabularlas, a definirlas y a poder, a través de un proceso de ponderación que les voy a explicar detalladamente, identificar nuestra posición, la posición de cada una de las unidades estratégicas de negocios que tiene la organización. Veamos cómo se desarrolla entonces esa condición o la aplicación de esta herramienta para tomar la decisión final. Bueno, veamos entonces. Como ya hemos identificado cuáles son las variables que nos están afectando, que nos pueden impactar positivamente, procedemos entonces a la segunda etapa. Esta segunda etapa es, ok, para el ejemplo que les voy a colocar, para el ejemplo que vamos a revisar, voy a tomar 8 variables relacionadas con la fuerza comercial, es decir, con el eje de las Y. Y voy a tomar 5 variables del atractivo del mercado o el eje de las X. Miren que yo estoy tomando para el ejemplo 8 variables de la fuerza comercial y 5 variables del atractivo del mercado. No necesariamente tienen que ser esas. Pueden ser mayor número de variables o puede ser un número menor de variables. Entonces, esas variables, recordemos, son los factores más importantes, aquellos factores críticos de éxito para nuestra organización. Una vez que hemos seleccionado esas variables, le vamos a dar una ponderación. Darle una ponderación es colocar el peso que tiene cada variable dentro del total del factor. Para darle ese peso ponderado es muy importante que nosotros conozcamos detalladamente la organización y conozcamos la influencia que tiene cada una de esas variables dentro del factor. Ustedes sabrán muy bien que cuando nosotros sacamos el valor ponderado, la sumatoria total de cada de esas variables debe ser igual al 100% o a la unidad. Esta ponderación se la vamos a dar de acuerdo, voy a ser reiterativo en esto, a la importancia que tiene, al peso que tiene dentro de las opciones de éxito en ese mercado. Vamos a hablarlo detalladamente para mejorar su comprensión. Aquí tengo resaltado en color verde, miren que la sumatoria total de los diferentes pesos que le he dado a cada variable me va a dar igual al 100% o a la unidad. Entonces,
Dentro de la fuerza comercial, miren, la efectividad de las ventas, le estoy dando el mayor peso, el 20%. Y la rentabilidad, también le estoy dando el 20%. Es decir, si en el negocio que nosotros estamos, consideramos que los factores más importantes dentro de todos los factores internos que podemos analizar son dos: la efectividad de las ventas, es decir, el cumplimiento en cada periodo, y la rentabilidad. Creería que para cualquier negocio estos dos factores son fundamentales. Hay un tercer factor: la participación en el mercado. Si tenemos una alta participación en el mercado, también es muy importante, como se los había mencionado, que nos puede permitir a nosotros visualizar la estabilidad y la sostenibilidad a largo plazo. Hay otros elementos, por ejemplo, el recurso personal, la competitividad en precios, la tasa de crecimiento. Miren que tienen un peso ponderado del 10%. Son importantes, pero los otros factores son más importantes dentro del contexto general para el éxito del negocio. El siguiente paso es determinar cómo estamos nosotros como organización frente a cada una de esas variables. Y aquí vamos a evaluarla. Vamos a evaluarla en parámetros de 1 a 5, siendo 1 la condición muy débil y 5 la muy fuerte. Entonces vean que aquí, en este aspecto, nosotros vamos a considerar, por el conocimiento que tenemos de la organización, que el recurso personal es el más fuerte de todos los factores que nosotros tenemos. Por eso le damos un valor de 5. La tasa de crecimiento le damos un valor de 4. La rentabilidad quiere decir que el negocio para nosotros es bien rentable, le colocamos 4. La participación del mercado, tenemos una muy buena participación en el mercado, le damos 4. Sin embargo, el costo de la materia prima, miren que para nosotros es 2, quiere decir que nosotros allí somos débiles. ¿Ok? Una vez que ya hemos colocado el peso ponderado y la clasificación de nuestra organización, definimos el rango ponderado. Es decir, multiplicamos ponderación por la clasificación. El 10% por el 4 nos da 0.4, aquí nos da 0.6, 0.3. Y miren que la sumatoria total del rango ponderado nos da 3.70. Es decir, el cálculo para la fuerza comercial, que es el eje de las Y, nos da 3.70. Igualmente hacemos el ejercicio con el eje de las X. Les decía, habíamos tomado 5 variables para identificar el atractivo del mercado. Cuando nosotros definimos esto, le vamos a dar igualmente la ponderación, el peso que cada una de esas variables tiene dentro de la importancia de la atractividad del mercado. Miren que yo tengo dos factores aquí: crecimiento del segmento del mercado, es decir, un mercado que está creciendo es muy atractivo para determinar esa condición dentro del mercado, le estamos dando un 25%. Los precios del mercado, que son muy atractivos, le estamos dando un 25%. Miren que el tema de la distribución, es decir, estar ubicados en los puntos de venta de la región, nos da a nosotros un factor o un valor muy importante. Con todos estos elementos vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio. Ya definimos el peso ponderado, es decir, cuál de esas variables son las más importantes para determinar la importancia del mercado. Ahora evaluamos cuál es nuestra condición interna bajo las mismas condiciones, ¿verdad? Evaluándolas de 1 a 5, vamos a evaluar entonces
¿Cuál es la condición que nos representa a nosotros la atractividad del mercado? Lo evaluamos de 1 a 5, siendo 1 un factor muy poco atractivo y 5 muy atractivo. Entonces miren cómo para nosotros en la clasificación el tema de la distribución es muy atractivo para nosotros, por eso le hemos colocado 5. Es decir, tenemos una excelente distribución. Los otros factores, como el crecimiento del segmento del mercado, los precios del mercado y el ciclo de vida de nuestros productos, que puede ser que estemos en una etapa de crecimiento, para nosotros es muy atractivo y le hemos colocado 4. Ahora, tamaño del segmento del mercado. Tal vez en el segmento donde estamos participando nosotros, es bueno, estamos digamos que a un nivel medio, no es tan grande, tampoco tan pequeño, está en un nivel medio y para nosotros le hemos colocado 3. El siguiente paso igual sacar el rango ponderado, es decir, multiplicamos la ponderación por la clasificación. ¿Qué observamos aquí? Miren que igualmente la sumatoria de los rangos ponderados en el eje de las X nos da igual a 4.05. Y tenemos identificadas aquí 2 puntos que nos van a permitir a nosotros poder construir, poder identificar en ese plano cartesiano dónde estamos ubicados. Voy a reiterar esta parte. En el eje de las Y, en la cual estamos hablando de la fuerza comercial, la sumatoria del rango ponderado nos da igual a 370. Miren que aquí lo tengo resaltado. Y en el eje de las X, el cálculo del atractivo del mercado nos da 4.05. Es decir, en este momento hemos hecho el análisis de una de nuestras unidades de negocios. Esta herramienta la trabajamos cuando tenemos varias unidades de negocios. Incluso la podemos desarrollar igualmente cuando tenemos varias líneas o varias categorías en el negocio. Si tenemos una sola, no es necesario hacer este análisis porque a esa sola que tenemos que dedicarle el 100% de los esfuerzos nuestros, tanto de la fuerza comercial como del atractivo del mercado. Reitero, esta herramienta la utilizamos cuando tenemos diferentes unidades de negocios o diferentes categorías de productos. Una vez que ya hemos hecho este ejercicio y hemos clasificado por la evaluación que hicimos la fuerza comercial y el atractivo del mercado, procedemos entonces a construir la ubicación dentro del plano cartesiano de nuestra unidad de negocio o de nuestra categoría. Ahora, veamos aquí lo siguiente. Veamos lo siguiente. Recordemos cuando trabajamos la matriz BCG que el análisis interpretativo va a ser igual. Les recuerdo que cuando hicimos ese análisis, ¿qué hicimos nosotros al evaluar la posición final? Definir qué acciones deberíamos tomar de acuerdo al cuadrante donde estuviese ubicado nuestro producto, pero en este caso, donde esté ubicada nuestra unidad estratégica de negocios o nuestra categoría de productos. Cuando estamos ubicados en este cuadrante, recordemos que este cuadrante es el que nos dice que nuestro producto o nuestro negocio es una incógnita o es un niño, puesto que no sabemos el futuro. Dice que debemos seleccionar la inversión para administrar la utilidad. No sabemos qué va a pasar. Debemos entonces tener una administración cuidadosa para definir si lo pasamos o lo llevamos a que pase al otro cuadrante donde están los denominados productos estrellas.
Aquellos productos estrellas, les recuerdo, son aquellos productos que tienen un nivel de crecimiento muy alto y una participación en el mercado muy alta. Es decir, son productos privilegiados. Y cuando estamos allí, ¿qué debemos hacer? Tenemos que darle una prioridad, tenemos que invertirle para mantenerlo allí, porque ese es el producto que nos está generando visibilidad en nuestra organización. Si estamos ubicados en este cuadrante, identificamos que tenemos que administrar las utilidades, porque nosotros aquí podemos hacer dos acciones: o reposicionar el producto y llevarlo nuevamente a que sea un producto niño o incógnita e inicie el desarrollo de su ciclo de vida nuevamente, o podríamos sencillamente utilizar esa gran utilidad que nos está dejando para inyectar económicamente a los otros grupos de productos. Y si estamos ubicados en este cuadrante, donde se denominan productos huesos o perro, igual para la unidad estratégica de negocios, aquí lo que podemos hacer es o hacemos un reposicionamiento del producto o definitivamente lo retiramos. Esta misma lectura es la que vamos a trabajar entonces en el desarrollo o en la utilización de la matriz Venn. Podemos observar entonces que al llevar la evaluación que le hemos dado a nuestro producto, a nuestra unidad estratégica de negocios, en este caso, recordemos, en el eje de las Y nos dio 3.75. Miren que aquí crece de abajo hacia arriba. Diríamos que 3.75 es en este punto. En el eje de las X nos da 4.05. Podemos observar cómo crece de derecha a izquierda, de 0 a 5, estaría aquí. Es decir, al trazar la curva, nos dice que ese producto o esa unidad estratégica de negocios que acabamos de analizar está ubicada en este cuadrante. Es decir, es una estrella. ¿Qué tenemos que hacer allí? Tenemos que darle prioridad a la inversión. Tenemos que mantener esa inversión allí. Tenemos que mantener esa posición porque este es el producto más importante para la compañía. En este caso, como estamos evaluando unidades estratégicas de negocios, esta es la unidad estratégica más importante para la compañía. Por lo tanto, debemos mantenerla aquí. Es decir, hay que invertirle mucho dinero, hay que invertirle en el diseño de las estrategias. Entonces, miren cómo es importante. Antes de hacer ese DOFA cruzado, antes de definir las estrategias que vamos a seguir, poder ubicar esta condición. ¿Dónde están nuestros productos? O nuestra categoría de productos o nuestra unidad estratégica de negocios. Y así definiríamos qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Es decir, definiríamos las estrategias y las tácticas. Como les mencioné hace un rato, este ejercicio es una herramienta clave para el éxito de una organización frente al diseño estratégico para alcanzar los objetivos. Y también les mencionaba, normalmente realizamos este ejercicio cuando tenemos o varias unidades estratégicas de negocios o varias categorías de productos. Si tenemos una sola, no es necesario que lo hagamos porque sencillamente si tenemos una sola, ese es el corazón de nuestra organización. Y sí o sí tenemos que enfocarnos en esa sola unidad que tenemos. Entonces, para las empresas que tienen varias unidades de negocio o en este caso varias categorías, tenemos que hacer este mismo ejercicio para cada unidad de negocio o para cada categoría. Ahora, miren que yo aquí les estoy colocando unos círculos de diferentes colores. Esto nos permite a nosotros identificar, le podemos poner el nombre o los montos de ventas y saber cuál es uno y cuál es otro. ¿Qué quiere decir que el tamaño del círculo? Miren que vienen de mayor a menor.
que el círculo mayor es el círculo que representa unos factores económicos mucho más altos, digamos que un nivel de venta mayor. Estos colores que yo les coloco a estos círculos los utilizamos para la codificación. Ustedes saben que los colores nos permiten una codificación internacional. En cualquier parte del mundo el rojo es rojo, el azul es azul y el amarillo es amarillo. Entonces, de acuerdo a esta codificación, nosotros definimos el tamaño del negocio para nosotros y podemos diferenciarlo cuando hagamos el ejercicio para todas las unidades de negocios. Miremos el caso. Aquí ya yo lo tengo realizado tentativamente y podemos observar que en este negocio tenemos 5 unidades estratégicas de negocios. Miren que tenemos aquí como producto estrella 2 unidades. Tenemos una que es niño o incógnita, tenemos una que es vaca lechera y tenemos una que es perro o hueso. Cuando ustedes tienen ese escenario que está allí, ya entra en juego sus habilidades y sus conocimientos del mercado para decidir qué hacer. Miren este caso. Por ejemplo, les decía, miren, por favor pongan mucha atención. Les decía, el tamaño del círculo nos indica a nosotros el volumen de las ventas. Entonces observen esta situación. Aquí tenemos en este punto está ubicado un producto cuyo círculo es menor que este, pero este está en una etapa de crecimiento todavía. Es un producto estrella. Este es un producto incógnita, pero que por el tamaño del círculo nos indica que vende mucho más que este. Allí juega entonces o entra a jugar sus habilidades y sus destrezas gerenciales. Y ustedes pueden decir, ok, yo puedo bajar este producto, pero este que vende mucho más, necesito pasarlo para acá. Es decir, le invierto más a este que a este y puedo decir, este lo puedo dejar aquí. Es más, este lo puedo bajar acá a vaca lechera porque ya tiene suficiente tiempo aquí. Ustedes, con sus conocimientos, con sus habilidades y con sus destrezas, van a determinar dónde van a invertirle, a qué producto o a qué unidad estratégica de negocios o a qué categoría le van a invertir sus esfuerzos para mantenerlo, para moverlo o para administrar las utilidades. Entonces, muchachos, esta herramienta es una herramienta sumamente importante para las decisiones gerenciales que ustedes deben tomar respecto al manejo del portafolio de productos. Espero que este video sea de gran utilidad. Esta va a ser la mecánica que vamos a trabajar en adelante. Yo les voy a colocar los videos de la temática y posteriormente, durante nuestro encuentro sincrónico, primero, amplío la explicación. Segundo, resuelvo preguntas. Y tercero, despejo dudas. De esta manera, considero que el aprendizaje va a ser mucho más amplio, la posibilidad del aprendizaje sobre los temas, porque ustedes van a ver el video, van a escuchar, van a ver las imágenes, que igualmente este material va a estar colocado en el aula virtual como soporte de revisión y como soporte de estudio. Y adicionalmente a eso van a tener la explicación detallada que posteriormente, durante nuestro encuentro, yo les voy a dar. Estimados estudiantes, espero que les saquen mucho provecho a esta herramienta, que sea de gran utilidad para ustedes. Nos vemos en la próxima clase ampliando toda esta temática. Muchas gracias, muchos éxitos. Adiós.